Hola, hola, ¿estamos listos? Nos indicas, Pame. Súper bien. Si quieren, ya, si estamos listos para presentar y ya conectarnos, ¿va? Sí, cuando nos indique Pamela. Nos indicas, Pamela, si ya estamos. Estamos listos. Muy, pero muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto saludarles en este día 20 de octubre del 2022, siendo las 12 del mediodía con 8 minutos. Soy Fernando Baquedano de la Red de Aliados Solidarios para el Empleo de Sin Fronteras y estamos muy agradecidos con Dios y con esta oportunidad. El día de hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, lo que es la empleabilidad, la búsqueda de empleo y sobre todo cómo puede acceder al empleo acá en México las personas migrantes, refugiadas, sujetas de protección internacional. Pero no estamos solos. Aquí tenemos a nuestros expertos a quienes voy a presentar. Nos acompañan hoy del área de Michael Page, exclusivamente de reclutamiento, una experta en recursos humanos desde hace muchos años, Andrea Roa. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por la bienvenida, Fer. Justo pues esperamos que este espacio sea pues muy productivo y que puedan hacer todas las preguntas que tengan alrededor de este tema. Muchísimas gracias, Andrea. Bienvenida de nuevo. También estamos aquí con Scarlett Jiménez, también de Michael Page. También es reclutadora del área interna de Michael. Cuéntanos, Andrea, perdón, Scarlett, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Fer, a todos muchas gracias. Justo yo estoy como HRP dentro de Page Group. Igual cualquier duda que tengan, con confianza, ¿va? Muchísimas gracias. Bienvenida, Scarlett. También Gracias. nos acompaña el día de hoy Paola Martínez, consultora del área seniors de Michael Page. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Fer. Muy contento de acompañarlos y pues un gusto poder platicar con ustedes un ratito. Muchas gracias. Gracias, bienvenida. También está con nosotros Hilda Álvarez. Ella es coordinadora del área psicosocial de Sin Fronteras, experta con muchos años de experiencia. Bienvenida, Hilda. Muchas gracias, Fernando, equipo. Es un gusto estar compartiendo el panel el día de hoy con ustedes, que son expertos en este tema. Gracias, Hilda. Y cerramos nuestra invitación con Luis. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Eres del área de reclutamiento también desde Brasil para el mundo, ahora acá en México. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias, Fernando. Hola, buenos días a todos. Yo soy Luis, yo soy reclutador aquí en Michael Page. Trabajo junto con las chicas y bueno, aquí estamos para apoyar y aclarar cualquier duda que ustedes tengan sobre búsqueda de trabajo. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, antes de comenzar, a todas las personas que ya nos están viendo en esta transmisión en vivo, pueden comenzar a preparar sus preguntas, porque vamos a hablar de este tema, de la búsqueda de empleo. El buscar empleo como tal es un trabajo, conlleva muchas oportunidades, pero también hay momentos donde las personas se estresan, donde es complicado, donde sabemos si nos llaman o no nos llaman.
donde queremos saber si realmente vieron nuestra hoja de vida. Hay muchas situaciones y particularmente hablar de empleabilidad en esta área para las personas migrantes, refugiadas, sujetas de protección internacional que vienen a México, son temas complicados porque se sale de los países de origen buscando un cambio de vida y resulta que se llega a México y a veces hay condiciones que son totalmente diferentes. Si bien es cierto el ser profesional en los países de origen, en nuestros países, cuando llegamos acá a México, nos encontramos que hay palabras que son diferentes, la cultura obviamente es muy diferente, los puestos de trabajo también pueden cambiar, pero la empleabilidad depende de la persona, de la empresa, de quién depende. Queremos saber todo eso, también depende de uno mismo, de las condiciones que se generan y todos esos detalles nosotros necesitamos entenderlos para que una persona pueda ser contratada, qué es lo que conlleva, cómo se prepara. El ser migrante y extranjero viviendo acá en México, pues hay una serie de retos y una serie de situaciones que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Y antes de eso, también nos gustaría conocer un poco qué hace Michael Page, qué es Page, qué está haciendo a nivel nacional, qué hace Michael Page en el mundo, qué hace Grupo Page. Scarlett, ¿nos puedes contar, por favor, qué hace Page? Claro, claro, Fer, te platico justo un poco. Nosotros como marca Page Group justo somos una consultoría de atracción de talento. Nos dedicamos justo a atraer al personal indicado para nuestros diferentes clientes que tenemos. En estricto sentido, estamos divididos en diferentes líneas de negocio o especialidades. Tenemos Michael Page, Page Executive, Page Personal, Page Resourcing, Page Consulting, Page Interim. Como pueden ver en la presentación también, Page Executive está dividido o está especializado en la alta dirección, Michael Page en gerencia senior y Page Personal en mandos intermedios. Por otro lado, tenemos Page Resourcing aquí en México, Page Outsourcing para el mundo, en donde justo son proyectos de RPOs en equipos o dedicado a alto volumen y también tienen un servicio de outplacement. Por otro lado, Page Consulting sirve como reclutamiento o servicios de tecnología. Así, justo procuramos cubrir cada posición que puede existir o cada mercado que puede existir y ser competentes para el mundo, ¿va? Ese es un poco en general, Fer. Excelente, pues nos hablaste de Michael Page de una forma, vamos a decir que global. Tienen mucha experiencia en esta área de empleabilidad. Scarlett, aprovecho. Todo Claro. esto de Michael Page, ¿dónde los pueden encontrar acá en México, en redes sociales? ¿Cómo los pueden encontrar? Claro, en redes sociales si buscan tal cual Page Group México, les puede aparecer toda la información de todas las marcas o incluso si quisieran ir a una marca en específico, cada marca tiene su página. Si quisieran buscar Page Resourcing, pueden buscar Page Resourcing en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, en cualquier red social que exista, pueden buscar marca por marca o nuestro general Page Group. Excelente, muchísimas gracias, Scarlett. Muchas gracias. Bueno, ya saben cómo pueden encontrar a Page y pueden hacerlo a través de redes sociales y acá en México pues ellos están disponibles para ayudarles con estos temas de trabajo. Pero continuamos, es muy importante saber qué está pasando en el mercado laboral mexicano en estos últimos años, cómo se maneja. Me gustaría saber que nos cuentes y que nos digas, Luis, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el mercado laboral actualmente en este año 2022? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué se mantiene? Porque a veces pensamos que sigue siendo lo mismo. Pensamos que sigue siendo como quizás fue antes de ir a tocar la puerta y te dejo mi currículum. Cuéntanos, ¿qué ha cambiado? No, ha cambiado bastante y creo que principalmente después de la pandemia, ¿no? Cada vez con un tema más de trabajo desde casa. Entonces, no solamente esto, pero muchas otras cosas han cambiado en los últimos años. Bueno, les comento un poco de lo que hemos notado de diferencias. Primero, creo que una parte muy importante es que realmente hoy no es solamente su formación es lo que importa.
realmente vamos muito mais allá quando buscamos emprego, não? A gente que está evaluando os candidatos estão revisando, estão evaluando atitudes, competências das pessoas que estão aí em processo. Es decir, entonces si es una persona que sabe trabajar bien con sus compañeros, si sabe trabajar bien en equipo, si tiene una comunicación clara, si es una persona organizada, si es una persona que sabe trabajar también de una manera independiente. Entonces, mucho más allá de la formación, estamos evaluando mucho y es muy valorado ese tema de actitudes y competencias. Formación constante, esto es decir, no es solamente nuestra primera formación o no solamente la universidad, cada vez más tenemos que buscar una formación adicional, ¿no? Sea por cursos o hacer una maestría, y hoy en día con la cantidad que hay de cursos online, muchas veces gratuitos, hay una gran disponibilidad de hacer esa formación constante de una manera muy sencilla, ¿no? Y de todos los temas que ustedes pueden imaginar en las plataformas en línea, ustedes pueden encontrar cursos que les pueden apoyar con esto. También mucho más allá del CV, ¿no? Antes solamente el CV, como tú comentaste, vas, entrega el CV, etcétera. Hoy en día trabajamos de una manera en que tenemos lo que llamamos de marca personal, ¿no? Es decir, tener CV, pero también un perfil en redes sociales como LinkedIn, estar ahí inscrito en plataformas de bolsas de empleo, entonces ahí estar en diferentes plataformas, en diferentes medios, y después les vamos a dar un poco más de información de cómo hacer esta marca personal, cómo trabajar la información para que ustedes puedan enseñar tu experiencia para que puedan lograr un empleo. Una cosa también que es muy importante es que las compañías cada vez más están invirtiendo en la formación y también en el desarrollo de las personas con quienes trabajan. Entonces, no todos solamente van a estar ahí trabajando, pero las compañías tienen interés en invertir en la gente que están trabajando para ellos. También hay un cambio. Hoy en día no es solamente la estructura vertical, ¿no? De mucha gente reportando, con quien tú tienes que, una persona dando órdenes y otras personas cumpliendo, ¿no? Hoy en día las personas están más horizontales, entonces tú puedes trabajar más cerca de sus jefes, traer ideas, traer un poco más de iniciativa y no solamente aguardar órdenes, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Y bueno, cada vez los profesionales especializados son cada vez más demandados. Entonces, no es solamente que hice un curso de administración, por ejemplo, de administración de empresas. Tú tienes que estar especializado en una área específica, sea finanzas, sea contabilidad, sea recursos humanos, y ser cada vez más especializado porque realmente el mercado pide esto. También el mercado tiene una tendencia que es cada vez más están viendo la parte de beneficios sociales, ¿no? No solamente eso es en el negocio, pero las compañías tienen preocupación con la gente con que trabaja, con el medio ambiente. Entonces, la parte de beneficios sociales también es una tendencia de que las compañías están cada vez más preocupadas con ellos. Y también saber trabajar en una cultura multigeneracional, ¿no? Hoy tenemos en el mismo ambiente de trabajo gente con 20, gente con 40, gente con 50, gente con 60. Lo que sea. Entonces, hay gente de distintas edades trabajando juntas, entonces saber trabajar con las diferentes generaciones ahí es algo también que hemos observado y que es una tendencia en el mercado. Excelente, muchas gracias, Luis. Oye, por ejemplo, ¿qué tan importante, y aprovecho por lo que tú estás mencionando, es ahora, por ejemplo, el manejo de las redes sociales, el saber manejar plataformas como Zoom, como Meet, como Teams? ¿Qué tan importante es en este proceso y en este cambio de mercado laboral, tomando en cuenta de que ahora también se maneja mucho lo que se habla de trabajo híbrido? Sí, manejar essas plataformas como Teams, como Zoom, como tú comentas, es muy importante porque desde una videollamada para entrevista, porque muchas de las entrevistas son por esas plataformas, son en línea, entonces desde este momento de buscar un empleo hasta para que tú puedas trabajar bien, porque mucho del trabajo es en línea, tú puedes trabajar desde casa, entonces por eso que es muy importante manejar bien esas aplicaciones. Incluso cada uno de esas plataformas tiene sus propios sitios web donde ustedes pueden encontrar informaciones de cómo ustedes pueden utilizar mejor estas plataformas para no tener tema y hacer con que sea más sencilla tanto la búsqueda de trabajo como el trabajo propiamente. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Ya saben, aquí estamos con los expertos. Mucha gente pues sí se queja de que no me contratan, que por la edad, que por mi situación, por mi color. Hay muchos temas, pero también hay que tomar en cuenta esto, cómo está cambiando el mercado laboral.
cómo están cambiando las empresas. Y es toda una situación. Lo que está pasando en este mundo es toda una situación. Pero desde su experiencia como expertos, para esta búsqueda del empleo de una persona migrante acá en México, de una persona, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué puntos o qué aspectos se deben considerar, Scarlett, para esta búsqueda del empleo? Claro, Fer, yo creo, y rescatando un poquito lo que mencionabas, en cambios de cómo funciona en la actualidad todas estas búsquedas, creo que finalmente trabajamos un poco más con la inclusión y al menos nosotros que trabajamos con muchas empresas buscando perfiles para otras empresas, es muy importante rescatar que las empresas son mucho más inclusivas en la actualidad y que ya no podemos o ya no se permite tanto la discriminación por lo que sea, por edad, por el género, o sea, por lo que sea, no se puede y ya son las empresas mucho más inclusivas en este sentido, ¿no? Ahora, en tema de qué hago si justo estoy en México, cómo empiezo esta búsqueda laboral, creo que es importante también. No todas las empresas otorgan visas laborales y sería muy importante comenzar esa búsqueda por ahí, entender qué empresas dentro de México sí pueden otorgar estas visas de trabajo. Y al final también hay muchas empresas que se dedican a traer personas de otros países o rescatar personas que están en otros países para ofrecerles trabajo dentro de las empresas, ¿no? No sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, nosotros trabajamos o tenemos convenio con otra empresa que se llama IESEC y ellos nos ayudan mucho a buscar perfiles de otros países o que estén aquí en México y nosotros les brindamos estas oportunidades. Ok, muchas gracias. Scarlett, y sobre esto mismo, como lo mencionaba, ¿qué puntos o qué aspectos debe considerar la persona que está buscando trabajo al momento de decir, necesito, voy a salir a buscar o voy a conectarme a una plataforma? ¿Qué es lo más importante que debe considerar? Yo creo es muy importante considerar qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Que igual lo vamos a tocar un poquito adelante, pero qué es lo que nosotros queremos al iniciar este proceso de búsqueda. ¿Qué es lo que yo quiero ser o hacia dónde quiero dirigir mi carrera profesional? ¿En qué empresa es en la que yo quiero empezar a trabajar, ¿no? Andy, por fin. Justo es importante entender o hacer esta introspección. Ok, a ver, yo, Scarlett, ¿cuál es mi trayectoria profesional? ¿Cuáles son mis conocimientos y hacia dónde me quiero dirigir? Si quiero ser maestra, si quiero ser el siguiente presidente, si quiero ser el siguiente diputado, ¿qué conocimientos tengo para ser esa persona? ¿En qué sector quiero trabajar? ¿Y cuál es mi top de empresas a donde me quiero dirigir? Ya que tenemos específico hacia dónde quiero ir y cuál es el proceso de la carrera que yo quiero tener. Ahora sí, hago mi introspección. Ok, ¿cuántos años de experiencia tengo? ¿Qué necesito para llegar a esa posición? Tengo A, B y C para llegar a esa posición, me falta E, D y F, ¿no? Entonces, ¿cómo logro tener estas tres aptitudes que me hacen falta y cómo fortalezco todas las habilidades que yo tengo? Si me hace falta ser una persona más resiliente, con comunicación más asertiva, ¿cómo fortalezco esto con esta introspección, ¿no? ¿Qué necesito para tener esa posición que quiero? Y cómo trabajo para tener esa posición que quiero, cómo me hago vender también para esa posición, ¿no? Cómo rescato. Tal vez nunca he sido maestra, un ejemplo, pero toda mi vida he dado capacitaciones o me he adentrado en dar trainings a todas las personas, entonces puedo fortalecerme por ahí y vender mi perfil con que sé dar estos entrenamientos, ¿no? Tal vez no tengo la experiencia en ser maestra, pero puedo fortalecerlo de este lado, un ejemplo. Entonces, hacer esta introspección, ¿qué tengo de fortalezas, qué tengo de debilidades, qué puedo mejorar y hacia dónde quiero dirigir también mi trayectoria profesional? Excelente, muchas gracias, Scarlett. Gracias por todos estos puntos, de alguna forma hasta tips, aspectos. Realmente el encontrar trabajo, lo hemos mencionado en otros espacios, es todo un reto, es una búsqueda constante, es un trabajo más. Ya hay muchas preguntas, ya vienen, ya la gente está comentando, va a haber un espacio para responder de cada uno de nuestros expertos. Pueden ir haciendo sus preguntas, vayan anotando, porque hay que aprovechar estas oportunidades. Ahora, el trabajar con población
migrante extranjera, el trabajar con la gente que viene desde otro país y que necesita esta oportunidad es muy complicado en muchos aspectos, porque hay muchos retos. Hilda, ¿cuáles son algunos de los retos que se enfrentan las personas migrantes al momento de buscar una oportunidad de empleo acá en México? Sí, claro, Fernando, te comparto. Adicional a esto que ya nuestras compañeras mencionaban, pues, como nos decía, creo que es importante también mencionar que además de los retos normales que una persona mexicana, extranjera, quien sea, requiere, también en el caso de personas extranjeras hay algunas dificultades que se incrementan, y esto es debido a que pues a veces no cuentan con documentación migratoria, ¿no? Que les permita, por ejemplo, tener una posición en alguna empresa, en alguna organización, en algún lugar donde puedan acceder. También documentación acerca de la comprobación de su escolaridad, porque quizá en las empresas, pues que no sean tan sensibles, probablemente pidan de manera forzosa presentar determinada documentación escolar que acredite que sé hacer tal cosa, ¿no? También los bancos, ¿no? Que a veces están como muy de la mano las empresas con los bancos para el tema de los pagos, en donde las personas pues tampoco pueden acceder a una cuenta bancaria para poder tener su pago, ¿no? Y además de esto, pues las referencias laborales, ¿no? Que también de repente son importantes y que en ese sentido, pues acabas de llegar al país, tienes muy poco tiempo, no tienes redes de apoyo quizá en México y te piden una referencia laboral o referencia personal en donde pues quizá no tienes posibilidad de acceder a estos mismos y por lo tanto pues se hace mucho más complicado. Esto en cuestión de documentación, pero también en el tema del idioma, ¿no? Quizá hay personas que llegan a México y no saben hablar español, entonces en la empresa o en la institución, organización o lo que sea, pues requieren que hables el mínimo del idioma, pues eso retrasa tu proceso de búsqueda de empleo en donde tienes que esperar hasta poder hablar lo mínimo para poder empezar a trabajar. También el desconocimiento general del contexto, es decir, desde cómo todas estas herramientas y esta información que nos acaban de compartir nuestros compañeros de Page, no las conocen, ¿no? O sea, desde a veces identificar que las personas tienen un CV de acuerdo a su país, pero se utilizan palabras que son completamente diferentes en México, que quizá la manera de buscar trabajo es diferente, informal o no, no sé, o sea, cambia, ¿no? Y también el salario, el monto de cuánto vas a ganar, los horarios laborales, las vacaciones, como todas estas otras cosas que no tienes en tu contexto porque pues no era lo cotidiano tuyo, ¿no? Y también que a veces no hay ofertas de empleo acordes al perfil que las personas tienen, ¿no? Que quizá los acercamientos son con empresas más grandes que requieren pues especializaciones muy concretas y probablemente las personas no se habían dedicado a esto, no tienen esta formación, etcétera. Entonces es importante como buscar otras alternativas y otras opciones. Y en ese sentido, pues serían algunos de los retos que podemos ir identificando. Aunado a esto, pues otras situaciones, ¿no? Ya más de manera personal, que si la persona tiene un lugar donde vivir, donde cubrir sus necesidades básicas, alguna situación de salud mental, etcétera, que esto hace que se vayan incrementando o acrecentando estos retos a la hora de conseguir un empleo. Muchas gracias, Hilda. Definitivamente son muchos retos, pero también veo que hay muchas áreas de oportunidad que vamos a platicar en breve. Y también lo que están haciendo organizaciones como Sin Fronteras, como Page. Hay una parte donde las personas necesitan, como lo mencionaba Luis, también Scarlett, necesitan también venderse, o sea, saber venderse. En la hoja de vida, en el currículum, pues simplemente esto es lo que soy, cómo me vendo. Y aquí quiero preguntarte a ti, Andrea, o sea, ¿qué debe de esperar una organización o una empresa de mí como candidato, de la persona como candidata? ¿Qué es lo que debe esperar una empresa?
Ok, súper. Va, pues mira, Fer, justo en esta parte es muy importante tener claro a qué tipo de compañía quiero yo ingresar, ¿no? ¿Qué es lo que yo aspiro, ¿no? Justo esto va muy como unido a lo que Scar nos hablaba ahora, ¿no? Pero claro, dependiendo del tipo de organización a la que yo quiera entrar, pues la organización también va a tener unos requisitos importantes y va a esperar algo de mí como candidato, ¿no? Siempre que empecemos nuestra búsqueda, tenemos que empezar a filtrar qué es lo que realmente queremos alcanzar, ¿no? Debemos empezar a filtrar, ejemplo, yo quiero entrar a una compañía que se dedique a determinado rubro, quiero entrar a una compañía que de pronto esté como una startup y está en sus primeros inicios, o quiero entrar a una compañía que sea una manufactura, yo quiero entrar de pronto a una compañía más local, que sea solamente, de pronto tenga un alcance dentro de una zona determinada. ¿Qué quiero hacer yo, no? Es muy importante que podamos definir eso primero, ¿no? Y partiendo desde ese punto, empezar a identificar qué son las cosas que esa compañía espera de mí, ¿no? Como compañía, las cualidades que se esperan de cada uno de los candidatos obedecen a la cultura que también tiene la compañía, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que yo quiero entrar a una organización local que tenga un alcance pequeño, que de pronto esté un poco más familiar, pues siempre tengo que identificar qué tipo de actividades necesitan en mí, ¿no? O qué tipo de acciones. En ese mismo sentido, pues justo la parte de ejemplo, si yo entro a una posición en la que voy a estar como auxiliar administrativo, en la que me voy a encargar de cosas que sean más de gestión, pues tengo que identificar qué tipo de acciones necesito. Por ejemplo, procesos de compra y venta, entender un poco cómo se trabaja con el cliente, tener buena atención con los demás. También si yo quiero entrar a una compañía que sea una startup, que está iniciando, pero que tiene como un gran alcance. Bueno, pues justo, yo voy a perder tanto tiempo en esta empresa, pero tengo habilidades de venta, pero también tengo la capacidad de trabajar en equipo, de liderar a las personas que están ingresando. ¿De qué manera yo puedo identificar esas habilidades que necesitan por fuera para que yo pueda venderme en el momento en que me presente con estas personas y pueda decirles, oigan, si yo quiero entrar a una, ejemplo, papelería que tiene un alcance local, listo, ¿qué necesitan ustedes? ¿Quieren que esta persona dure durante tanto tiempo? Entonces yo como candidato les puedo decir, soy una persona que he permanecido en mis puestos anteriores, sabemos que la parte de referencias es importante, pero también es importante que todo lo que hemos hecho antes lo podamos contar cuando vamos con estas personas que la organización pues ha designado para el reclutamiento, ¿no? Entonces hay habilidades que podemos identificar, pero rápidamente les puedo contar que el liderazgo, el trabajo en equipo, gestión del cambio, siempre están muy orientadas a compañías que están muy orientadas a la parte de startup, ¿no? Pero también la ética debe ser algo que permanezca en cualquier tipo de rubro al cual intentemos ingresar. Identificar problemas siempre es muy importante cuando estamos ingresando a compañías que están en unos primeros inicios, porque de esa manera nosotros vamos a tener que aportar, pero también ser muy creativos en la búsqueda que nosotros tenemos con este tipo de compañías y qué nosotros le podemos aportar de acuerdo al rol, ¿no? Exactamente, qué bueno todos estos puntos que nos das, porque de repente hay personas que vienen de diferentes países y tienen muchas habilidades y a veces cuesta, pues como lo mencionas, quizás venderse, el decir ahora, pues tengo esta capacidad de autoaprendizaje, pues yo soy como un autodidacta o también sé tomar decisiones, que es muy importante en los trabajos, soy muy creativo, soy muy creativa. Y entonces, todos estos elementos que nos brindas, que nos das, para que la gente lo tome en cuenta. Ahora, aprovechando, Andrea, acá en México, tú con la experiencia reclutadora, ¿hay algunos aspectos que ustedes valoran más o que se voltea a ver en el CV de todo esto cuando la organización recibe un CV? ¿Qué es lo que impacta? Claro, justo. En esta parte de el CV es muy importante que tengamos en cuenta varias cosas. Yo quiero mostrarles aquí. En la parte del currículum vitae es muy importante que nosotros tengamos claro qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Todas las organizaciones tienen expectativas diferentes con el tipo de candidato que quieren, ¿no? Entonces, identificando qué organización es la que nosotros pues estamos buscando para ingresar,
identificando también cuál es el tipo de rol que yo quiero cubrir, porque también depende muchísimo. Hay roles que actualmente no es tan importante, como decía nuestro compañero Luis, que traigan tanta experiencia previa o que tengan tantos estudios en determinado rubro, sino que de pronto se hayan capacitado. También puede ocurrir de que la experiencia pesa muchas veces más que los mismos estudios o la especialización que también se tiene. Todo esto debe ser demostrado en la parte del currículum vitae, ¿no? Siempre es importante que cuando estemos elaborando este currículum, pues no nos pasemos de 1 a 2 páginas en la que podamos pues dar como toda la información relevante que tenemos alrededor de nuestra experiencia, ¿no? ¿Por qué esto? Normalmente pensamos que entre más información tengamos dentro de un currículum, pues más relevante va a ser esa información, ¿no? Pero muchas veces entre más sencilla sea la información, pues mucho más clara se comunica. También es importante que tengamos atención al detalle desde el momento en que nosotros enviamos un currículum, desde el momento en que nosotros de pronto hacemos contacto con un reclutador por un mensaje, que ya, bueno, les vamos a contar más adelante de eso, que podemos mandarle el mensaje al reclutador como estoy interesado en tu posición, he tenido experiencia en esto, esto y esto. En ese tipo de mensajes, en la redacción del CV es importante que tengamos cuidado con toda la parte de la ortografía, ¿no? También es qué imagen queremos vender, ¿no? Otra cosa muy importante es que no seamos, llegar a caer en esa verborrea, que significa justo esas palabras que nosotros ponemos una vez, pero que repetimos otra vez y repetimos otra vez, ¿no? Si ya de pronto en una experiencia laboral pusiste que hiciste tal actividad, no es necesario que lo repitas con palabras diferentes, ¿no? Simplemente que seamos concisos, que seamos claros y que también podamos adaptar incluso nuestro CV a la posición que estamos buscando, ¿no? Hay momentos en los que de pronto tenemos experiencia en la parte de gestión administrativa, ¿verdad? Pero de repente nosotros queremos postular a un cargo de ventas. Muchas veces la parte de gestión administrativa también tiene atención al cliente, entonces nosotros también podemos, sin caer en el error de mentir ni ser fantasiosos, modificar nuestro currículum de acuerdo a la experiencia que se necesita. Ejemplo, si yo he trabajado en la parte administrativa, pero tenía atención con cliente, y voy a postular a la parte de ventas, pues puedo poner, he tenido atención al cliente en tal experiencia, en tales alcances, ¿no? Pero si por otro lado yo quiero postular dentro del mismo rubro, pues simplemente como que pongo literalmente lo que hice en el momento en que tuve esa atención al cliente, como lo tuve, bien sea que sean clientes internos, externos, y de esa manera toda experiencia es relevante, ¿no? Desde el momento en que nosotros empezamos una vida laboral, bien sea que haya sido una experiencia de pronto no tan formal o una experiencia formal, es importante que la podamos poner en nuestro currículum. Igual y pues también que lo podamos reforzar con alguna referencia de número donde lo podamos contrastar, ¿no? Otra cosa importante en esta parte es que tampoco caigamos en el error de ser tan sintéticos que no digamos qué hicimos, ¿no? Porque puede haber una posición en la que nosotros queramos postular y necesiten más información y por no poner palabras clave, pues no nos puedan encontrar los reclutadores, ¿no? Y específicamente aquí en México es muy importante que tengamos en claro que siempre vamos a necesitar pues que las personas traigan los skills necesarios para la posición, ¿no? A veces podemos caer en el error de vi una posición en la que piden 5 años de experiencia y yo tengo 2, entonces postulé. No, la idea es que nosotros postulemos a trabajos que estén orientados a nuestra experiencia, que nosotros podamos aportar valor y que seamos candidatos pues que realmente destaquen, ¿no? Excelente. Nos adelantamos un poco a la información. Gracias, muchas gracias, porque de hecho es una de las preguntas que tenemos por lo que nos han dicho las personas, pero en breve se las comento. Quiero preguntarle en este espacio a Gilda, a Sin Fronteras como tal, o sea, ¿qué se hace desde Sin Fronteras para que una persona pueda integrarse a la sociedad mexicana y que pueda trabajar? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se hace? Bueno, pues se hacen varias cosas, ¿no? Creo que de entrada es importante conocer cuáles son las necesidades de la persona, ¿no? Partimos de ahí para poder entonces identificar de qué manera podemos trabajar. Y esta pregunta que haces es un poco amplia porque para integrarse a la sociedad mexicana es muy amplio, ¿no? Y entonces, si nos enfocamos al tema de integración solamente
para el tema de laboral, pues sí hay varias cosas muy específicas que se realizan, ¿no? En general, pues la organización se dedica a trabajar temas de defensa y promoción de derechos humanos de personas extranjeras en México, y nuestra organización se enfoca en trabajar con personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad, y esto es por muchas condiciones que han tenido en sus países de origen o bien ya llegando a México. Entonces, lo que hacemos es, pues, acompañar esos procesos, ¿no? ¿Y cómo acompañamos esos procesos? Bueno, es a través de la identificación de estas necesidades para saber qué es lo que requieren, ¿no? Quizá nosotros podemos decir, pues sí, necesitan trabajar, ¿no? Porque sí, seguramente lo necesitan, pero antes de eso también hay otras necesidades como alimentación, como alojamiento, atención médica, atención a la salud mental, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido es que podemos ir identificando cuáles son esas otras cosas que requieren las personas para este proceso de integración. Y en este acompañamiento ya muy específico para el tema laboral, lo que hacemos es identificar cuáles son sus herramientas, cuáles son las habilidades que tienen precisamente para fortalecerlas, para acompañarles y poder certificar algunas cosas que precisamente les permitan insertarse en este mercado laboral, que en realidad muchas veces es muy complejo, ¿no? Sobre todo en México sabemos que la mayoría de las personas trabaja en la informalidad y que es el acceso a empresas, a organizaciones con estos trabajos estables, remunerados muy bien, etcétera, con contratos, es complicado. Y no estamos diciendo con esto que no vamos a trabajar para eso. Sí, tenemos ambas vías, ¿no? Como para quienes tienen estas posibilidades de contar con documentación, de contar con habilidades ya probadas, digamos, de alguna manera, con certificados de estudios, etcétera, documentación y demás, apoyamos en eso. Quienes no, no es que los dejemos de lado, ¿no? Buscamos la opción de, en caso de que la persona lo requiera, de fortalecer todas esas habilidades y herramientas que ya tienen y que requieren como de algunas cosas muy específicas, o bien si hay algunas otras alternativas, opciones, pues también se observan cuáles son, ¿no? Sabemos muchas veces que pues estas necesidades de alimentación, de vivienda, etcétera, son cotidianas y son día a día, y no vamos a poder esperar a veces a resolver estos procesos de contratación que a veces son muy largos, complejos, difíciles. Y entonces, en ese sentido, vamos viendo cuáles son otras opciones. En ese caso, a veces lo que trabajamos también con las personas es todo el tema de autoempleo, de fortalecimiento de otras habilidades, quizá también de retomar estudios, de integrarlos a programas sociales que puedan aportarles tanto capacitaciones, recursos, etcétera, para que las personas puedan tener mayores posibilidades, y también pues generamos alternativas ante esas necesidades, ¿no? Como ya lo decía, buscar cuáles son las opciones, y la idea es pues siempre que la persona sea quien decida qué es lo que necesita, qué requiere, y en función de eso entonces buscar en conjunto con estas alianzas que tenemos con organizaciones, empresas, etcétera, para que precisamente puedan acceder a estos empleos formales, o bien a poder capacitarse o empezar con estos emprendimientos, ¿no? Pero es un proceso complejo, es un proceso que lleva mucho tiempo. A veces podemos acompañar a un caso y dependiendo de las características de la persona, del caso, de la situación, que puede ser desde un mes, un día, 15 días, hasta años, ¿no? Que pues dependerá un poco de las valoraciones que vayamos haciendo en los equipos de trabajo para poder hacer este proceso. Muchas gracias, Hilda, por la respuesta tan detallada de todo lo que se está haciendo desde Sin Fronteras, y sobre todo para que una persona se pueda de alguna forma integrar. Ya sabemos que, por lo que mencionas, no es una cuestión no solo es una área, sino que son muchas áreas, muchas cosas que implican que la gente pueda pues integrarse de alguna manera a la sociedad mexicana. Ya hay algunas preguntas, hay varias, ya la gente está preguntando, incluso ya
preguntas directas para Michael Page, para Sin Fronteras. Pero antes de ir a esta etapa, pueden seguir haciendo preguntas. Y esto lo digo directamente para todos ustedes, amigos de Page. ¿Qué herramientas, tanto para Luis, Scarlett, Andrea, qué herramientas y qué estrategias deben de implementar las personas para esta búsqueda laboral? O sea, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cómo es lo correcto? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿A dónde debo de hacerlo? ¿En qué momento? Y agrego algo más. Cada reclutador, vamos a mencionar a cada persona de recursos humanos, de repente lo miran en cierto horario, lo que ustedes lo miran en la mañana, en la tarde. ¿Cómo debe la gente? ¿Qué estrategias tiene que utilizar para esto? ¿Qué herramientas? Va, Scarlett. si quieren. Adelante, Scarlett, adelante. Súper. Creo que obviamente también depende de la posición. Existen muchas plataformas en donde hacemos justo estas búsquedas. Evidentemente creo que LinkedIn ha sido la plataforma que más ha crecido para temas laborales, así que yo empezaría por ahí. Generalmente, como tip, yo siempre recomiendo que si ves la posición ya publicada en LinkedIn, busques el nombre de la empresa, busques las personas que trabajan dentro de la empresa, contactes a la que sea que trabaje dentro de HR, reclutamiento y demás, y le mandes directamente tu CV para ser más proactivo dentro de la postulación. Muchas veces justo cada quien va a tener su estilo, cada reclutador va a saber cómo le funciona más, pero al final cuando nosotros publicamos una posición en donde se postulan muchas personas y de repente llegan 200 perfiles, también evidentemente son perfiles que tal vez los últimos ya no van a ser revisados porque en los primeros 100 ya encontramos a la persona, ¿no? Entonces, si tú eres esta persona proactiva que desde el segundo uno contacta y manda el CV directo, es más interés para nosotros y cachas nuestra atención. Entonces, ese es un tip que yo creo funciona demasiado y obviamente estar buscando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, no nada más de me encontré esta y ya, sino estar buscando mucho a las personas, hacer este networking, contactar a personas que de repente están en las empresas dentro de HR o reclutamiento, contáctalos y aunque no esté la posición, tú manda tu CV porque él se lo va a pasar al colega y al colega y al colega y al colega y entonces haces todo este conjunto o esta colaboración con muchas personas o muchas empresas. De ser muy proactivo en esta búsqueda. Muchas gracias, Scarlett. ¿Algo más que Sí. quieran agregar sobre este tema de herramientas? Luis, Andrea. Yo por mi lado coincido 100% con lo que dice Scar. Muchas veces nos da pena o nos da temor mandarle este mensaje directo, ¿no? O sea, ahí quiero reforzar muchísimo esa parte porque ese temor o esa pena de no, mejor me postulo a la vacante porque pues así ellos lo hicieron y así es funcional. No, hoy por hoy la parte del networking y de acercarte y tener esa primera conversación con el reclutador, la verdad es que aporta muchísimo valor y a pesar de que tenemos muchos otros candidatos por revisar, la sola iniciativa de que la persona quiera postular a la vacante y que mande este primer mensaje y esté estructurado y que diga estoy interesado en tu vacante y tengo esta y esta experiencia, ya hace un cambio, ¿no? Entonces, hoy por hoy, habiendo tantas vacantes, tantos diferentes reclutadores y tan movido este mercado laboral, que es justo lo que nos habló Luis al principio, creo que esto es lo que realmente hace un cambio y aporta mucho más valor. Ok, es como un tema de, ay, hasta ahora, ¿por qué no escuché esto hace muchos años? Ahora entiendo. O sea que sí, no es tan intrusivo el decir eso, el decir, ay, le voy a mandar a mi empleador, o decirle esto o el otro. O sea que es muy importante estar como pendiente de que me postule. Pasa y de repente hay gente y ya les doy la palabra, Scarlett, hay gente que dice que se postula tanto que ni siquiera sabe de dónde lo están llamando. Y entonces pues, me parece muy bien como estrategia, como tú dices, estar pendiente, el saber, el tener esa actitud y decir, oye, ¿sabes qué? Me interesa, tengo experiencia en esta vacante. Lo digo como comentario porque de repente muchos trabajos se pierden por esa, podría decir, como falta de interés también.
Ok, creo que Luis y Scarlett levantaron la mano. Adelante, Luis. Creo que también para complementar esta búsqueda de empleo, no solamente el LinkedIn, pero hay muchas plataformas en línea, como ACC, como CompuTrabajo, y algunas otras donde se puede buscar las posiciones, ¿no? De las oportunidades. Entonces también es ahí buscar dónde hay vacantes disponibles, ¿no? En qué sitios web. Hay esas opciones que comenté, hay algunas otras, entonces también ir directamente en esas bolsas, en esos sitios para encontrar oportunidades. Y otras redes sociales también de las compañías que les interesa. Entonces, si tienes interés en trabajar en una compañía específica, seguir esas redes, sea en Facebook, sea en Instagram también, que ahí muchas veces se puede publicar oportunidades de trabajo, ¿no? Y también directamente en el sitio web de las compañías, ¿no? Hay muchas tienen una página específica de carreras, de oportunidades de trabajo, y ahí también ustedes pueden enviar por medio de estas páginas, enviar sus CVs y se postular directamente a las oportunidades. Excelente, muchas gracias. Gracias por este gran aporte, Luis. No sé si Scarlett tenías algo más o... No, Fer, perdón, gracias. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya para ir cerrando, todavía hay tiempo de que mande algunas preguntas porque vamos a esta última etapa. Solo cierro preguntándole a Hilda. En el caso de Sin Fronteras y en el caso de las áreas que se manejan, o mejor dicho, ¿cuáles han sido las áreas de oportunidad detectadas por Sin Fronteras en este proceso de búsqueda laboral, en este proceso de integración de las personas? ¿Cuáles son esas áreas detectadas que se pueden aprovechar en este mercado mexicano? Pues creo que varias, o sea, han ido cambiando a través del tiempo también, porque como ya bien lo mencionaban antes, ¿no? El mercado laboral ha cambiado y con esto mismo las exigencias, las diferencias, las dificultades. Y en ese sentido, lo que en este momento observamos también es que es muy importante que una de estas áreas de oportunidad sea la sensibilización y la formación de empresas, instituciones de gobierno que tengan esta idea de que las personas extranjeras pues quieren un trabajo también, ¿no? Y que el que vayan a solicitar un empleo no es como para poner más trabas, sino para facilitar, porque esto permitirá a su vez que la persona tenga una autonomía económica y por lo tanto esto repercuta en este proceso de integración, así como también en este proceso en el cual va a poder sentirse independiente y poder realizar las actividades que la persona requiera, ¿no? Y al final, pues, recordemos que el empleo es un derecho, ¿no? Y por lo tanto, pues, ahí está, ¿no? Y si partimos desde ese hecho, pues creo que es importante que estas empresas reconozcan y conozcan la documentación migratoria, ¿no? Que no solo las empresas, también el mismo gobierno, ¿no? Que identifique, que retome y que conozca estos documentos que les permiten trabajar y que también puedan hacer estas ofertas de empleo formales para que las personas puedan tener una documentación migratoria a partir de una oferta laboral. También creo que es importante fortalecer desde las organizaciones o instituciones cuáles son nuestras opciones laborales para las personas que estamos atendiendo, ¿no? Si bien es cierto que las personas que tienen documentación podrían tener un avance en comparación con quienes no lo tienen, pues también enfoquémonos a estas otras personas que no cuentan con una documentación migratoria y que precisamente una oferta de empleo podría ser una buena opción para que puedan tener un documento que les permita acceder a otras cosas también, ¿no? Que teóricamente no tendría que ser así, pero en lo cotidiano vemos que ocurre, ¿no? Y bueno, hay muchas otras áreas de oportunidad también, como desde el fortalecimiento de las organizaciones, instituciones que trabajamos con personas extranjeras, también de todos estos retos, de todas estas oportunidades y también de todo lo que aportan las personas extranjeras a México, ¿no? No solo en cuestiones culturales, también económicas, sociales, etcétera, que son parte también de esta sociedad ahora y que, bueno, pues finalmente de repente se pueden ver como personas que vienen a quitarnos un empleo, etcétera, y esto de trabajar todos estos temas de discriminación, de xenofobia, también es parte importante, no solo con las empresas, con el gobierno, sino con la sociedad en general.
Y bueno, esos tendría como por ahora áreas de oportunidad muy generales. Excelente. Muchas gracias, Hilda. Gracias por esta explicación que nos das. Miren, hay muchas preguntas. Ya vamos para cerrar, entonces quiero que las vayamos contestando. Hay algunas directas para Paige, me imagino que también para aquí, para Sin Fronteras. Y algunos envían saludos. Ana Avilés, buenas tardes, felicidades, que Dios los bendiga. Amén, amén. Por esta hermosa labor que hacen. Omar MB pregunta, esta creo que es directa para ustedes, Michael Page. Dice, ¿cómo resuelven los empleadores la dificultad de acceso a los servicios financieros? En este caso, obviamente para las personas migrantes y extranjeras, ¿cómo lo resuelven? ¿En qué aspecto? En apertura de cuentas bancarias para el pago de nóminas, de créditos. Dado al desconocimiento que existe de la validez de los documentos que expiren en el Estado mexicano, como ser tarjeta de visitantes por razones humanitarias, residencias temporales, permanentes, personas en movilidad. Es todo un tema. A ver, responde Luis. Sí, esto es una cosa que pasa incluso con algunos compañeros míos que ya tuvieron situaciones así, en banco principalmente, que a veces dudan de la veracidad o que realmente pueden abrir una cuenta porque piensan que están de visita como turistas. Entonces es muy importante siempre pedir que la compañía tenga un formulario, tenga un papel timbrado con el nombre de la compañía, que enseñe que la compañía es una compañía real, ¿no? Para que eso pueda dar soporte a los documentos, ¿no? Y, y también hablando específicamente de los documentos que expide el Estado mexicano, es muy importante también traer los mismos los documentos originales consigo, ¿no? El pasaporte o algún otro documento de su propio país que te va a dar apoyo para enseñar que el documento es válido, ¿no? Porque el documento emitido aquí en México es válido. Muchas gracias. Aprovecho a pasar también este mensaje para todas las empresas. Esto está quedando grabado para los empresarios, para los empleadores. Pueden acercarse también a Sin Fronteras, a la red de aliados solidarios para el empleo, y se puede ayudar. Es necesario sensibilizar y que conozcan cómo contratar a una persona migrante extranjera, qué se necesita, qué documentos. Lo menciono porque pueden acercarse. Otra pregunta. Nos dicen acá, José Carlos, quiero trabajar, soy extranjero, tengo 54 años y mucha experiencia, muchos estudios, maestrías, pero por mi edad no me quieren contratar. ¿Ustedes como Page me pueden ayudar a encontrar trabajo? Diría que claro que sí. Digo, siendo una consultora de atracción de talento y trabajando en todo LATAM en el mundo, claro que podemos conseguir una oportunidad laboral para cualquier persona. Y más bien justo me interesaría saber por qué dice que es justo por la edad, ¿no? Porque al final también es un tema discriminatorio y es ilegal discriminar personas o no contratar personas por la edad. Entonces, incluso si él tuviera la certeza de que es por la edad, él podría justo demandar incluso a la empresa, ¿no? Entonces, habría que ver por qué él considera que es por la edad y adicional a eso, asegurando que claro que sí, que nos puede mandar su CV a cualquiera de nosotros y nosotros nos encargamos de mandarlo por todas partes para que él consiga una oportunidad laboral. Perfecto, muchas gracias, Scarlett. Y sí, hay muchas personas que ha pasado y como tú bien lo mencionas, es discriminación, hay que eliminarlos o ya no debería existir, se debe ver la capacidad. Una persona pues con 54 años, diría mi abuelita, está en la edad de la primavera, entonces no, tiene muchas oportunidades. Entonces, bueno, ya sabes, envía tu CV y nosotros puedes enviarlo al correo aliadosolidario@sinfronteras.org.mx y nosotros vamos a hacer llegárselo aquí a nuestros colegas de Michael Page. Otra pregunta, Ruth nos dice, ¿es necesario poner la fotografía en el CV? ¿Afecta en algo el no hacerlo?
Yo te puedo ayudar a responder en eso. Justamente no es necesario. Como dice Scar, hay unas prácticas que pueden caer en la discriminación y es justo esto. O sea, no es relevante que tú pongas o no tu fotografía en el currículum. Y hay otras prácticas que realmente son bastante graves y que hoy por hoy en el reclutamiento no son aceptadas, ¿no? Como discriminar por la edad, por el sexo, por la orientación. Eso no es posible hoy por hoy en el reclutamiento y por ende, pues tampoco es necesario que pongas tu fotografía. Si ya dentro de tu construcción de imagen personal, pues quieres ponerlo, es válido. Ok, muchas gracias. Bueno, ya tenemos dos preguntas más. Esta me imagino que por lo que mencionaste, Hilda, creo que va con lo que hace poco expusiste. Dice, siempre Ruth dice, ¿y quién se encarga para que el gobierno y las empresas tengan la información que sí se puede emplear a personas extranjeras? O sea, ¿quiénes se encargan? Pues bueno, como decía, el empleo, el trabajo es un derecho y por lo tanto está regulado en normas, leyes que el Estado mismo pues realiza, ¿no? Y en ese sentido, ellos son quienes tendrían que estar brindando esta sensibilización, acompañamiento, capacitación a las empresas, instituciones para que contraten a personas extranjeras. Supongo que lo hacen de acuerdo a sus posibilidades y de repente también es difícil como poder abarcar a toda la sociedad, a las instituciones, organizaciones, etcétera, y por lo tanto también a veces la información no llega a las empresas, a los bancos, a las personas y a veces ni siquiera al mismo Estado, ¿no? A servidores públicos que desconocen que un documento migratorio, que la tarjeta de visitante por razones humanitarias te permite trabajar, etcétera. Entonces, creo que tiene que ser ahora una estrategia en conjunto, en donde sí el Estado tiene una gran responsabilidad, también las organizaciones de la sociedad civil apoyamos en este tipo de cosas, y por eso es que organizaciones como la nuestra trabajamos mucho en temas de incidencia en políticas públicas para el tema de empleo de personas extranjeras, ¿no? Y entonces ahí es algo que tenemos que hacer en conjunto, la sociedad, las instituciones, etcétera, para poder tener el conocimiento y que las personas puedan acceder a empleos formales, estables, fijos, seguros, ¿no? Muchas gracias, Hilda. Gracias por esa respuesta. Y cerramos, nos dice como un comentario también, sería bueno que ya para cerrar también den su mensaje final y podamos al mismo tiempo como responder algo sobre lo que nos dice Laura Márquez de Dios. Dice, hola, buenas tardes. Con el tema del empleo, aquí en la Ciudad de México, para una persona migrante es muy difícil. Son explotadas. ¿Qué opinan de eso? Yo podría responder a esta parte y bueno, quiero dar mi opinión, pero también creo que es importante que todos la demos. Siempre como extranjeros, cuando vamos a otro país, puede uno caer en ese error, ¿no? O sea, de pronto encontrar empleadores que no tienen la calidad laboral que esperamos, también que se aprovechen de la situación migrante para que pues los trabajos y la carga laboral sean mucho más grande, pero siempre tenemos que saber identificar a dónde estamos yendo y especialmente es muy importante también con qué tipo de personas nos estamos relacionando, cómo estamos haciendo nuestra búsqueda y justamente todos estos tips que estuvimos aquí compartiendo son parte de esto, ¿no? Es importante que a pesar de que entendemos 100% de la parte de ser migrante, yo soy colombiana en México, es necesario uno encontrar un trabajo dentro del país donde está. También es importante que nosotros podamos hacer que nuestra experiencia, nuestro oficio, lo que sabemos hacer, pues realmente tenga un peso, se pueda vender bien y que lo podamos vender pues a las personas y a las manos correctas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante dos cosas. La primera es que nosotros identifiquemos
hacia dónde estamos yendo, qué tipo de empleador estamos buscando, y la segunda, que podamos potenciar tanto nuestro perfil y lo que nosotros sabemos hacer y lo que nosotros queremos hacer para que realmente sea valorado y que caiga en una compañía que realmente no caiga en estas malas prácticas, ¿no? Para eso, pues hay muchas herramientas donde nosotros podemos potenciar nuestra marca, especializarnos, como contábamos al principio, y que esa especialidad también permita de que seamos atractivos para el mercado y no caigamos en ese error de aceptar pues un trabajo únicamente por la necesidad, ¿no? Que muchas veces nos llega a pasar. Pero bueno, pues hay muchas herramientas para eso y es justo como lo que puedo decir de ese lado. Muchas gracias. No sé si Luis también creo que ibas a mencionar algo. Sí, creo que una de las maneras más importantes en este caso realmente es siempre buscar, claro que a veces, ya depende de la condición del migrante, el trabajo informal es una manera de intentar tener un sueldo, ¿no? Y tener una fuente de ingreso. Pero cuanto más tú estás cerca de un empleo formal, cuanto tú estás más también trabajando directamente con la compañía seria, que tú identificas que es una compañía seria mejor para ti. Pero siempre trabajar para que tu empleo sea lo más formal posible, con documentos, con vínculos con el Estado. Sabemos que inicialmente no es tan sencillo hacer esto, ¿no? Porque hay trámites que deben ser cumplidos. Pero trabajar para sí o sí tener un empleo formal lo más pronto posible. Porque Perfecto, às vezes muchas. nosotros tenemos solo un tema, creo que às vezes no queremos tener una fuente de ingresos líquido o que no queremos pagar impuestos, etcétera. Pero pagar impuestos, reportar al Estado nos asegura tener un empleo con seguro social y con protección del gobierno, ¿no? Muchas gracias, excelente, gracias por responder esta pregunta. Pues aquí cerramos, que nos vamos a despedir de este evento, este Facebook Live. Les agradecemos mucho su valiosa aportación como expertos y especialistas y esperamos pues poder contar con su presencia en otros espacios. Gracias por su atención a todas las personas que nos estuvieron viendo. Recuerden visitar Sin Fronteras o en nuestras páginas también Michael Page, sinfronteras.org.mx y las páginas de Michael Page. Y al final nos agradecen. Muchas gracias por este tipo de información. Nos dice Ruth, gracias Sin Fronteras, la red y también a Page Group por esto que se está haciendo. Muchas gracias. Les deseamos una excelente tarde. Saludos hasta las oficinas de Michael Page en México y a nivel latinoamericano, y a las oficinas de Sin Fronteras, a nuestras compañeras y compañeros. Saludos, trabajo social, centro de día, psicología, clases de español, toda el área administrativa y dirección, el área de clínica. Gracias. Esperamos vernos pronto. Que Dios los bendiga mucho. Soy Fernando Baquedano y es un gusto estar con ustedes. Excelente tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Listo, se terminó la participación. Pues equipo Page, muchas gracias. Creo que vamos bien, vamos a tratar de mejorar. Gracias Hilda, gracias Pamela y muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio y este tiempo que se dan. No, gracias a ti, Fer. Creo que siempre es un gusto hablar de lo que nos apasiona. Entonces, lo que necesites cuenta con nosotros. Sí, seguro, si les voy a pedir, si me mandan aquí esto se ve, yo se los voy a compartir porque son personas que nos están viendo y a lo mejor pues sí, ojalá pueda salir una oportunidad de trabajo para ellos. Sí, claro. Claro, siempre tenemos esas puertas abiertas, Fer. Lo que necesites desde Page, aquí estamos. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Entonces, Carla, Andrea, Luis, Pame y Hilda. Gracias. Súper, gracias. Cuídense Gracias. mucho. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.